El eco del abandonamiento, cuando la voz de los padres se vuelve invisible. Hay un momento que pocos logran describir con precisión, aquel en el que los hijos dejan de escuchar. No hay gritos, no hay peleas, solo un silencio denso, donde antes había ojos atentos. La presencia de los padres se convierte en ruido de fondo, una voz amortiguada tras las pantallas y las rutinas. El amor que alguna vez llenaba, ahora implora un gesto, una respuesta, una mirada. Y el vacío, antes inimaginable, comienza a anidar en el pecho. El abandono no ocurre de repente, sino que se construye en pequeñas dosis de desinterés. Un mensaje ignorado, una visita pospuesta, un "después hablamos" que nunca llega. Los padres, acostumbrados a ceder, empiezan a aceptar esas migajas como la norma, y sin darse cuenta, aceptan también el papel de figurantes en su propia historia. El dolor no grita, pero desgarra. La ausencia, cuando no es física, se torna aún más cruel. Este eco constante del desprecio no solo es emocional, sino que corroe el sentido de identidad. ¿Quién se es cuando ya no hay quien escuche? Los padres dejan de hablar alto, no por debilidad, sino por agotamiento. Aprenden a silenciar para mantener la paz, para evitar conflictos, para no alejar aún más. Pero el precio es demasiado alto, es desvanecerse poco a poco, como la neblina al sol. Y aún así, siguen ahí, esperando. Lo más perverso es que, muchas veces, los hijos ni siquiera lo perciben. Viven en un ritmo que no permite la memoria ni la gratitud. Consideran natural que los padres estén siempre disponibles, que lo entiendan, todo, que no necesiten ningún cuidado. La presencia se convierte en algo obligatorio, no admirado. Y el respeto, antes automático, ahora se debe mendigar. Esta inversión hiere, y hiere profundamente. La única voz que queda, a veces, es el eco interno, aquel que susurra que algo está mal. Pero incluso este eco comienza a callarse, sepultado por años de entrega sin retorno. El amor persiste, pero se transforma, no en odio, sino en luto. Luto por algo que aún respira, pero ya no vive. Y en ese luto silencioso, muchos padres siguen caminando, invisibles. La muerte lenta de la presencia. Como los hijos apagan a quien los crió. Hay un momento en que los hijos dejan de ver quién eres. Te miran, pero ya no ven el rostro cansado, ni el corazón que un día renunció a su propio nombre por amor. La imagen del padre o de la madre se vuelve opaca, distante, como una fotografía olvidada en algún cajón. Esa presencia viva se convierte en escenario, no en personaje, y cuando eso sucede, muere algo dentro. La muerte de la presencia es cobarde, no llega como tragedia, sino como hábito. Un día te das cuenta de que nadie más pregunta cómo estuvo tu noche, que tu consejo se convirtió en molestia, que tu esfuerzo se transformó en una deuda vencida. Lo que antes era reverencia, ahora es prisa. Los gestos que antes emocionaban, hoy son ignorados, y tú, que antes lo eras todo, ahora eres casi nada. Los hijos siguen viviendo como si la base fuera eterna, inquebrantable. Olvidan que los padres también lloran, también se cansan, también se rompen. Ya no hay espacio para sus dolores, solo para sus obligaciones. Y aún así, tú sigues, porque amar es insistir incluso cuando estás exhausto. Pero el alma se va vaciando, desaparece por dentro, aunque sonría por fuera. Y cuando intentas recordar quién eras antes, es difícil encontrar respuestas. La persona que existía antes de los hijos se perdió en medio de las necesidades de los demás. La propia voz fue silenciada por años de concesiones. Ahora solo queda el eco de lo que fue, y cuanto más intentas volver, más te das cuenta de que ya no sabes cómo. La presencia se convirtió en ausencia con nombre y apellido. Quizás el dolor más grande no sea la indiferencia directa, sino la indiferencia. El ser olvidado no es el que hizo poco, sino el que lo hizo todo, y aún así fue dejado de lado.
Esta muerte lenta no tiene ataúd ni flores, pero deja cicatrices, y para resucitar será necesario más que afecto. Será necesario renacer con dignidad. ¿Un sacrificio inútil? El amor que se convierte en cautiverio. Cuando el amor se entrega por completo, se espera al menos reconocimiento. Pero, ¿y si ni siquiera eso llega? Muchos padres han descubierto, demasiado tarde, que el sacrificio absoluto también puede ser una prisión, una celda construida con promesas, cunas, noches en vela, y, aun con tanto, no hay llaves para salir cuando el amor se convierte en un deber impuesto. Ya has dado todo. Has cambiado el sueño por la vigilia, los sueños por responsabilidades, los deseos por las necesidades ajenas. Cada elección se ha hecho pensando en su bienestar. Y hoy, todo esto parece haberse convertido en obligación, como si el amor tuviera un sello de funcionalidad y no de emoción. Lo que era donación se convirtió en exigencia. Lo que era gesto se transformó en obligación no reconocida. La verdad que nadie quiere oír es que amar demasiado también aprisiona. Te acostumbras a dar y olvidas cómo recibir. Aceptas el desrespeto con una amarga sonrisa, porque crees que los padres deben soportar todo. Pero el cuerpo habla, el alma grita, incluso cuando la boca se calla, y ese grito contenido duele más que cualquier palabra cruel. Lo que aprisiona no son los hijos, es la expectativa de que sean eternamente agradecidos. Y esa expectativa asfixia, porque ningún ser humano puede vivir dependiendo de la gratitud ajena. Debe llegar, sí, pero como flores espontáneas. Cuando se exige, se marchitan. Cuando se implora, pierde valor. Y así lo que era amor se convierte en grillete. Pesado, invisible, implacable. Para liberarse, se necesita valentía. Valentía para comprender que el amor no es sinónimo de aniquilamiento, que el sacrificio no es una medalla de oro, que tu vida importa aunque ellos no lo digan, y que amar con conciencia es el único camino para no perderse dentro de tu propio corazón. Suplicar por respeto, la humillación silenciosa de aquellos que solo quisieron amar. No hay dolor más sordo que el de suplicar respeto a quien le diste todo. Cuando un padre o una madre necesita repetir que merece consideración, algo ya está profundamente roto. No deberías tener que recordar lo obvio. No deberías tener que explicar por qué no mereces ser tratado con frialdad. Sin embargo, hablas, y cada palabra duele. La humillación es sutil. Se disfraza de conversaciones interrumpidas, de desdén, disfrazado de broma. Se manifiesta en esa mirada impaciente cuando intentas hablar, en ese gesto apresurado de quien ya perdió el interés antes incluso de que comiences. Insistes, porque aún crees que el amor convence. Pero el amor sin respeto se convierte en puro sufrimiento. Comienzas a medir las palabras, a evitar conversaciones, a callarte antes de que la vergüenza te invada. Te retraes poco a poco hasta que el silencio se convierte en armadura. Y cada vez que intentas hablar y eres interrumpido, más hondo cava el propio olvido, hasta que un día simplemente dejas de intentar y nadie lo nota. Confucio dijo que quien necesita gritar para ser escuchado ya ha perdido la autoridad, y eso es lo que sucede. Ya no se trata de falta de amor, sino de ausencia de presencia. Tus hijos ya no te ven como una figura de respeto, sino como una obligación doméstica, alguien que está ahí, pero que no impone reverencia ni admiración, solo tolerancia. Y la tolerancia es lo opuesto al respeto. Acepta, pero no ve. Convive, pero no considera. No naciste para ser tolerado. Naciste para ser reconocido, escuchado, reverenciado por todo lo que fuiste, todo lo que diste, y suplicar por ello es traicionar tu propia historia. El alma doblegada, cuando la bondad se transforma en debilidad.
En algún punto del camino, ser bueno se convirtió en ser débil. Se dio tanto, amó tanto, comprendió tanto que olvidó cómo ser firme. Su bondad, que debería inspirar, se convirtió en una invitación a la indiferencia. Y su alma, que antes se erguía como guía, hoy se encorva bajo el peso de las concesiones mal interpretadas. No quiso conflicto, no quiso disputas. Por eso cayó, cedió, retrocedió. Pero los hijos aprendieron que su entrega es automática, que su presencia es incondicional. Y la falta de reciprocidad se volvió normal. Fue educado a amar sin condiciones, pero nadie le enseñó a exigir respeto como parte de ese amor. Las tejas, curvatura del alma comienza pequeña, una risa irónica que finge no escuchar, una grosería que justifica como cansancio. Con el tiempo, esos gestos se vuelven rutina, y usted, una sombra de lo que fue. El amor persiste, pero sin la fuerza que un día inspiraba reverencia. Es un amor que se arrastra, que clama por aire, que pide ser visto. El problema es que para algunos hijos, la presencia sin autoridad se convierte en carga. No porque le odien, sino porque ya no le ven con claridad. Dejó de ser pilar y se volvió un apoyo frágil. Alguien que está, pero no impone, que ama, pero no manda. Y el corazón, aunque gigante, comienza a sangrar en silencio. Para enderezar el alma, no se necesita dureza, se necesita postura. La firmeza no anula el afecto, al contrario, lo engrandece. Porque quien se valora enseña a los demás cómo ser amados. No nació para encorvarse eternamente. Nació para guiar, no para arrastrarse. 6. El peso del silencio. La autoridad perdida en el vacío de las palabras. Existe un silencio que protege, pero también hay uno que consume. Cuando dejas de hablar, para evitar conflictos, empiezas a desvanecer poco a poco. Tus hijos ya no te escuchan, pero tampoco te preguntan. Ya no hay espacio para tu opinión. Existes, pero no influyes. Y lo que no influye deja de tener peso. El respeto nace de la presencia, pero muere en el vacío. El padre que antes era voz, ahora es un eco. La madre que aconsejaba ahora es oyente de monólogos impacientes. Ellos hablan, tú escuchas. Ellos deciden, tú aceptas. Un ciclo donde la autoridad se evapora, no por error, sino por agotamiento. Y lo que queda es el incómodo silencio de quien ya no sabe dónde pisar. Intentas mantener la paz, pero la paz sin voz es omisión. Y la omisión, a los ojos de tus hijos, no inspira. Inspira quien impone límites, quien demuestra sabiduría sin necesidad de alzar la voz. Tu silencio ha sido interpretado como debilidad, no como madurez. Y por eso, ahora, pagas con desprecio el precio de la prudencia malinterpretada. Confucio decía que la presencia que no se impone se convierte en sombra. Y la sombra no educa, solo acompaña. No fuiste hecho para ser una sombra. Tu papel no es el de seguir los pasos de nadie, sino el de trazar el camino. Cada vez que te callas para no molestar, algo en ti se apaga, y cuando se apague completamente, ni los gritos más fuertes serán escuchados. Hablar con sabiduría es diferente a gritar con desesperación, y aún tienes tiempo. Tiempo de volver a ser escuchado sin humillarte. Tiempo de construir una autoridad que proviene del ejemplo, no del argumento. Tiempo de transformar el silencio en símbolo de presencia firme, pero solo si recuerdas que callar demasiado es una forma lenta de morir. 7. Dependencia emocional. La prisión dorada de los padres olvidados. Viven esperando esa llamada que nunca llega. La visita prometida, pero siempre pospuesta. El te amo espontáneo que ahora solo surge en fechas señaladas. Todo lo que antes era natural se convierte en un esfuerzo. Y en ese esfuerzo te aferras a una silenciosa esperanza que duele más que la ausencia. La dependencia emocional es traicionera. Comienza con amor, pero termina en cautiverio. Crees
que necesitas de ellos para sentir que tu vida tiene valor. Empiezas a medir tu felicidad por la frecuencia con que te recuerdan. Y cuando no lo hacen, el mundo pierde su brillo, tu alma se encoge, tu energía se desvanece. El peligro es que, mientras esperas, te olvidas de vivir. Tus intereses, deseos y placeres se posponen por un retorno que puede nunca llegar. Te conviertes en una casa vacía, esperando ser habitada por personas que ya no quieren vivir ahí. Y lo que era dedicación se convierte en desesperación. Lo que era afecto se transforma en ansiedad. Confucio decía que quien necesita aplausos para vivir, muere con el silencio. Y es exactamente eso lo que sucede. El amor necesita raíces, no dependencia. Crece cuando hay equilibrio, cuando te valoras a ti mismo sin exigir la valoración del otro, cuando entiendes que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Liberarte no es dejar de amar, es dejar de esperar que el otro llene lo que solo tú puedes construir. Es reencontrar el placer en tus propias elecciones. Es ocupar el tiempo con sentido propio. Y cuando hagas eso, lo más curioso es que ellos volverán, no por lástima, sino por admiración. Y esta vez estarás listo para recibirlos sin anularte. 8. Esclavos del afecto. Dar hasta romperse y aún ser juzgado. Diste todo. Tiempo, dinero, amor, perdón, paciencia. Pero cuando miraste a tu alrededor esperando un gesto de gratitud, lo que encontraste fue exigencia. Y peor aún, juicio, como si lo que diste nunca fuera suficiente. Como si debieras más, como si amar demasiado se hubiera convertido en una carga. Es cruel darse cuenta de que, cuanto más diste, menos te ven. Que tu generosidad se convirtió en obligación, que tus gestos ya no son reconocidos como regalos, sino como funciones naturales. Te has convertido en un recurso, no en una persona. Una fuente de consuelo emocional y financiero, siempre disponible, incluso cuando el alma ya está destrozada. Esta esclavitud emocional se disfraza de cuidado, pero no lo es. El cuidado tiene reciprocidad. Lo que has vivido ha sido servidumbre. Un amor que se ofreció sin criterio y ahora sangra sin retorno. Te entregaste por completo esperando solo consideración. Pero ellos aprendieron a consumir, no a retribuir. Y eso no es culpa, es hábito. Confucio advertía, lo que se ofrece en exceso sin conciencia se convierte en vicio. Has vicariado a tus hijos en tu entrega. Y ahora, para liberarte, tendrás que reaprender a decir no. No con rabia, sino con claridad, con firmeza, con la convicción de quien sabe que no nació para ser vaciado, mientras intenta llenar a los demás. Solo cuando dejes de dar por miedo a perder y empieces a dar por elección consciente es que tu valor será notado. Tal vez no de inmediato, tal vez con dolor, pero lo será. Y cuando eso suceda, habrás roto las cadenas invisibles de una prisión que parecía hecha de amor, pero que en realidad estaba hecha de olvido. 9. Vivir sin ser recordado. El fantasma que anda por su propia casa. Caminas por los pasillos que antaño albergaban risas. Ahora solo se oye el crujido de la soledad. Las